En el siguiente vídeo me gustaría que habláramos de la cadena de grabación. Es el proceso de pasar de tener un tema compuesto con una guitarra, una voz y un piano, por ejemplo, en un tema que puede ser reproducido en cualquier dispositivo, tanto físico como digital. Este proceso, para conseguir la mejor calidad posible, necesitamos que tenga 4 pasos diferentes, que son la composición, la grabación, la mezcla y el mastering. Así que si te interesa, empezamos. Como te explicaba en el vídeo que te dejo aquí arriba, la composición es el proceso principal en cualquier proyecto musical. Si no tienes tema, no tienes absolutamente nada. En este proceso, los músicos normalmente nos juntamos a otros músicos o letristas para sacar el máximo partido de nuestros temas. Es súper importante que antes de plantearse el entrar a un estudio de grabación, el tema esté lo más trabajado posible, ya que si no vas a perder muchísimo tiempo a la hora de la grabación. Es importante que antes de que te plantees pasar al segundo paso, que es la grabación, seas capaz de grabar en casa pequeñas demos, maquetas, para que puedas enseñar la canción que estás desarrollando a los productores y al resto de músicos. Como te explico en este vídeo, al fin y al cabo el productor va a ser el arquitecto de tu canción, va a ser una persona que necesitas saber qué color quieres que tenga tu tema para él ayudarte y darte un valor añadido. Es por ello que es súper importante que seas capaz de grabar tus propias maquetas en casa. Estas maquetas no tienen por qué ser profesionales, al fin y al cabo van a ser material que vas a mandar a los productores y al resto de músicos para que sepan qué es lo que quieres hacer. En descripción te dejo 2 ejemplos, Arctic Monkeys y Estopa, los cuales, como puedes imaginarte, son muy diferentes. Sin embargo, son 2 maquetas para que veas en el estado que estaban los temas antes de llegar al estudio. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes el sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y así es como pasamos al segundo paso, que es la grabación. Para esta parte, lo más importante es la elección del ingeniero de sonido o productor. Para que te hagas una idea, y el símil más parecido que se me ocurre es el de un arquitecto. Es la persona que va a diseñar tu tema. Igual te propone ciertos cambios en la estructura, ciertos cambios en la instrumentación, ciertos cambios en la letra. Al fin y al cabo es una persona que vas a tener que trabajar muy de la mano y que le va a dar un color totalmente diferente a tu canción. El trabajo del productor puede ser muy amplio, desde qué guitarras vas a utilizar, qué microfonía vamos a utilizar en la batería o cuántas voces vamos a grabar en uno de los temas. Por eso es esencial la decisión de la elección del productor musical o ingeniero de sonido. En descripción te dejo un ejemplo que creo que es muy indicativo de esto. Es el tema de Take On Me. Este tema se grabó 2 veces. Una vez en 1984 con un productor con el cual no se consiguió ninguna clase de repercusión, y en 1985 con otro productor totalmente diferente, cambiando la instrumentación, cambiándole el rollo al tema. El tema de 1985, gracias a este productor, ha pasado a ser uno de los temas más conocidos de la historia. Antes de que entres al estudio es esencial que le mandes al productor las maquetas para que él se pueda hacer a la idea de qué es lo que quieres hacer. En futuros vídeos te explicaré lo que hay que tener en cuenta para elegir el productor que se adecua mejor a tus necesidades. Una vez tenemos el tema compuesto y grabado en un estudio de grabación, el siguiente paso es la mezcla. La mezcla es la organización de las pistas musicales tanto en el espacio como en el volumen con los efectos que queremos aplicar para que pueda ser escuchado de una manera correcta. Imagínate, por ejemplo, que ponemos un tema como este y de repente, en vez de sonar la batería donde la oímos, suena súper bajita, o sin embargo suena súper fuerte. Por eso es súper importante el trabajo del ingeniero de mezcla. Al fin y al cabo va a ser el que va a posicionar los instrumentos tanto en volumen como en espacio. Normalmente esta persona suele ser la misma que el ingeniero de sonido que tenemos en la fase 2, pero no tiene por qué. El hecho de que sea la misma persona ayuda mucho desde el punto de vista de la gestión del proyecto, ya que sabe cómo se ha organizado el proyecto en la mesa de mezclas, cuáles son las diferentes tracks, cómo han sido utilizados. Entonces al fin y al cabo ayuda a que la persona que hace la mezcla sea la misma que la persona que ha hecho la grabación. Y en este paso también es súper importante que el músico, el compositor, mande referencias de a qué quiere sonar, a qué se quiere parecer. Imagínate que a ti te gusta U2.
Entonces tienes que mandarle los temas a los que te gustaría que tu tema se pareciera para que el ingeniero de mezcla también se pueda hacer a la idea. Y el último proceso que tenemos que tener en cuenta es el tema del mastering. Masterizar un tema consiste en hacer que suene igual en cualquier dispositivo donde lo vayamos a escuchar. Obviamente tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo escuchar en CD, que no es lo mismo escuchar en unos auriculares o en un coche. Aún así, en la etapa de mastering existen ciertas herramientas y ciertas técnicas que hacen que el sonido suene lo más uniformemente posible. Estos 4 pasos son estándar independientemente del estilo musical en el que trabajes, ya sea rap, sean bandas sonoras o sea pop. Obviamente puedes saltarte estos pasos, pero los temas no te van a sonar de una manera profesional. Es necesario trabajarlos uno a uno de manera individual y después colectiva para poder conseguir el tema con la mayor calidad posible. Aún así hay que tener en cuenta que dependiendo del estilo musical que hagas, la complejidad de cada una de las etapas variará. Si por ejemplo haces rap y normalmente trabajas con loops, la complejidad desde el punto de vista de la mezcla va a ser muchísimo más pequeña. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición de las letras va a ser mucho más alta que seguramente si haces pop. Y por ejemplo, si haces música orquestral, desde el punto de vista de la composición es súper complicado, mientras que desde el punto de vista de la mezcla suele ser un poco más sencillo. Así que nada, si te ha parecido interesante, como siempre te digo, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.